Hermanos, el sermón más famoso de Jesús se encuentra en Mateo y nosotros conocemos ello como el Sermón del Monte. Y es muy fácil comenzar un estudio del Sermón del Monte abriendo el capítulo 5 y empezando ahí. Pero para uno poder comprender adecuadamente este sermón, debemos entrar en el mundo de Mateo y leer su evangelio y procurar entender cómo es que ellos entonces escucharon este mensaje. Y yo no sé si ustedes saben que la numeración de los capítulos en nuestras Biblias puede traernos un poquito de problema, porque en la Biblia original no habían versículos, tampoco capítulos. Y este es el caso del Sermón del Monte. Porque si nosotros nos damos cuenta, normalmente cuando estudiamos el Sermón del Monte vamos luego en Mateo 5. Y Mateo 5, versículo 1, empieza a decir el siguiente: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se lo acercaron. Así empieza el capítulo 5, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a qué multitud se refiere Mateo? Claramente estamos conectados con los eventos de Mateo 4. Pero si nosotros no nos damos cuenta, empezamos de Mateo 5, vamos a perder realmente la esencia del Sermón del Monte. ¿Qué multitud? ¿Por qué esta multitud estuvo ahí? ¿Qué pasó? Entonces, para entender el Sermón del Monte, y vamos a corregir algunas ideas que tal vez teníamos acerca de esto. Pero antes es importante entender la historia de Israel. Es decir, que antes de comprender lo que Mateo hace en su evangelio, necesitamos refrescar nuestra memoria sobre la historia de Israel. El libro del Génesis termina con Jacob, uno de los patriarcas, llevando a sus hijos y sus familias a Egipto, porque José, su hijo, se había convertido en primer ministro de Egipto y tenía tierras para darles para que pudieran sobrevivir a la hambruna que se asolaba en el país. El libro de Éxodo empieza diciendo que después de unos 200 años surge un nuevo faraón que desconocía a José y su familia. Debido al creciente número de hebreos, el faraón los esclaviza, sometiéndolos a trabajos forzados. No solo eso, sino que para frenar el crecimiento demográfico, ordena que mate a todos los niños varones recién nacidos. En esas circunstancias, Moisés nace, abandona la tierra y regresa para ser el libertador del pueblo, como Dios lo designó. Moisés realiza milagros, libera a los hebreos, cruza el Mar Rojo y lleva a la gran multitud al monte Sinai. En el monte Sinai, Moisés sube a la montaña, recibe la ley y la entrega al pueblo. Esta es la historia. Dense cuenta
El pueblo esclavo está matando a los niños. Quiero que recuerden esto. Moisés nace en esta época. Tuvo que abandonar Egipto porque mató. Después vuelve a Egipto para libertar su pueblo. Sube al monte Sinai, donde tiene ese encuentro con Dios. Viene con las tablas, con las leyes de Dios, y él pasa esas leyes ¿a quién? Al pueblo. Ahora, vamos a ver el Evangelio de Mateo. Jesús nace y Herodes comienza a matar a todos los niños menores de 2 años. Jesús debe abandonar la tierra como Moisés. Jesús regresa como libertador del pueblo, tal como Dios lo designó. Mateo registra que Jesús vino realizando milagros, sanando a los oprimidos. Esto vimos en Mateo 4:24. ¿Ok? Ahí dice, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Hermano, Jesús pasa por las aguas del bautismo y va al desierto. Esto vemos en Mateo capítulo 3, no tienen que ir ahí. En lugar de fracasar en el desierto como lo hizo Israel, Jesús triunfa en las tentaciones de Satanás. Y ahora quiero que escuchemos las palabras de Mateo después de pasar por las aguas, después de realizar milagros y llegar al desierto con gran multitudes, siguiéndolo. Jesús subió a la montaña. Mateo 5, versículo 1. Lo que ya leemos. ¿Pueden ver la conexión? ¿Qué nos acaba de presentar Mateo? Hermanos, Mateo nos presenta que Moisés subió a la montaña. Fue que recibió la ley y se la entregó al pueblo. Jesús, después de realizar las mismas obras que Moisés, el gran libertador de Israel, Jesús subió a la montaña y les enseñó. Hermanos, Mateo está mostrando que Jesús es el profeta del que habló Moisés. Cuando Moisés dijo en el libro de Deuteronomio 18, versículo 15, el Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharás, tal como le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni ver más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, tienes razón en lo que han dicho. Yo le levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Pero a quien no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Hermanos, cuando Jesús sube a la montaña, no lo hace simplemente para que la gente lo escuche. Jesús estaba a punto de proclamar la ley, tal como hizo Moisés. Entonces, hermano, ignorar este contexto del sermón de la montaña implica perderse todo el mensaje que Jesús transmite. Jesús va a proclamar las leyes del reino. Decir eso de otra manera es, Jesús quiere determinar o describir quién son esas personas que realmente pertenecen al reino de los cielos.
Eso es lo que Jesús está haciendo. Él quiere mostrar, quiere pasar un mensaje para que el pueblo pueda saber quién es parte del reino de Dios. ¿Y cómo Jesús empieza esto? Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4, versículo 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Jesús está proclamando el evangelio del reino. Entonces debemos esperar que el sermón del monte sea la proclamación del evangelio del reino. Y la necesidad de que el pueblo tenía que hacer era arrepentirse. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Cuando entramos en las Escrituras, Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no se puede entrar en el reino del cielo. Entonces, hay dos aspectos acá. Jesús predica el evangelio del reino. Fue lo que él empezó a hacer en Mateo 4:17, ¿no? Y en Mateo 4:23 vemos la necesidad de arrepentirse. Y este es el contexto y fundamento que Mateo proporciona para este sermón. Y observando el sermón del monte de una perspectiva general, podemos ver cómo Jesús logra proclamar el evangelio del reino, que nosotros hicimos buenas nuevas, ¿no? Y al mismo tiempo la necesidad del arrepentimiento. Para que las personas se arrepientan, necesitan darse cuenta de que han fallado gravemente en cumplir con las justas exigencias de Dios. Y gran parte de Mateo 5 dedica a Jesús dedica a decir: habéis oído, ustedes han escuchado, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque el pueblo creía estar cumpliendo la ley de Moisés. Porque ellos habían disminuido sus preceptos. Jesús revela lo que la ley de Moisés realmente enseñaba para que el pueblo comprendiera que no estaban cumpliendo con lo que la ley requería. Por eso es que nosotros empezamos a ver Jesús diciendo: ustedes han escuchado, pero yo os digo. Y es ahí donde Jesús habla: si te enojas con tu hermano, has pecado. Mateo 5:22, ¿no? Si codicias en tu corazón, has pecado. Mateo 5:28. Si no cumples tu promesa, has pecado. Mateo 5:37. Si no pones la otra mejilla, no estás en el reino de Dios. Mateo 5:39. Debes amar a tus enemigos o has pecado. Mateo 5:44.
Debes orar por quienes te persiguen. Mateo 5:44. Y luego el golpe de la gracia de la ley cae en Mateo 5:48, donde Jesús habla: sean perfectos como el Padre de ustedes celestial es perfecto. Hermanos, el pueblo había suavizado las normas del reino, porque ellos creían que ya pertenecían a este reino. Ellos estaban seguros que yo soy pueblo de Dios. Y esto puede pasar con nosotros también, como iglesia. Jesús predica la necesidad del arrepentimiento al revelar que Moisés enseñó estos principios, la cual demuestra que uno se ha quedado muy corto. Hermano, nadie debía escuchar ese sermón y salir de acá diciendo: bueno, lo he hecho todo. No, el mensaje debía conmover los corazones de la gente para provocar el arrepentimiento. Y eso es lo que sucede en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. Entonces, el Sermón del Monte tiene como propósito sacudirnos de nuestra complacencia y llevarnos a cuestionarnos si hemos entrado en el reino de los cielos. Si lo que Jesús describe no describe nuestra vida, entonces no somos ciudadanos del reino de los cielos. Y este es el propósito del arrepentimiento. Cuando Jesús nos dice que tenemos que arrepentirnos, no está diciendo que no somos aptos para el reino tal como somos, que hay algo que está mal en nosotros y que vamos en la dirección equivocada. Entonces, la definición abreviada de arrepentimiento es que tenemos que dar un giro de 180 grados. Así que necesitamos que nos impacte la realidad cuando leemos el Sermón del Monte. Tenemos que ser capaces de ver nuestras faltas y sentir la necesidad de arrepentirse. Pero también no podemos ignorar la otra parte de lo que Jesús predicaba. Mateo dijo que Jesús proclamaba el evangelio del reino de los cielos. El evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas no puede ser que todos fallamos en cumplir con las justas exigencias de la ley de Dios. Para mí eso no son buenas noticias, en absoluto. Y esto es una de las razones que nos hace bajar o rebajar las normas de Dios. Porque humanamente, cada ser humano quiere sentir que estamos cumpliendo la ley, que estamos cumpliendo lo que Dios nos ha pedido. Y la única manera de sentirse que estoy bien, que estoy obedeciendo, es rebajamos los estándares de Dios. Porque nosotros somos inadecuados para el reino. Somos inadecuados para sus justas exigencias. Pablo tuvo que escribir varias cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento para ayudar a la gente a mantenerse firme y comprender que no puede presentarse ante Dios
por sus propios actos de justicia. Entonces vamos a ver cómo empieza el Sermón del Monte. La primera palabra sale de la boca de Jesús es bienaventurados. 9 veces Jesús comienza su frase con la palabra bienaventurados. Pero la pregunta es, ¿qué significa esta palabra? Hermanos, tal vez esto te va a sorprender. Porque si yo pregunto acá, ¿qué significa esta palabra, bienaventurados? Yo sé que voy a decir, significa ser feliz. Pero hoy tenemos que realmente mirar bien, estudiar bien eso para entender. Porque, hermano, es frustrante ver que algunas tradiciones intentan simplificar la palabra bienaventurados o simplemente feliz. Pero ser feliz cuando eres perseguido es difícil. Entonces la palabra bienaventurados es la palabra que debemos conservar, porque nos lleva a profundizar en su rico significado. Cuando leemos sobre alguien que fue bendecido en el Antiguo Testamento, vamos a ver que es totalmente diferente que muchas traducciones que nosotros leemos en la Biblia. Vamos a mirar un pequeño versículo. Génesis capítulo 1, versículo 22. Para entender qué significa esto. Génesis, parece que no tengo ahí, pero tengo mi Biblia acá. Dice así: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquese, llenen las aguas de los mares, que las aves multiplíquese sobre la tierra. Paremos ahí. ¿Sabe? Esta palabra, bienaventurados, en realidad es ver el favor de Dios. Es cuando Dios está sobre ellos. Y eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Los bendijo. El favor de Dios estaba sobre ambos. Dios bendijo a Abraham según las escrituras. Dios bendijo a Isaac según las escrituras. Dios también bendijo a Jacob en Génesis. ¿Qué significa esto? Significaba que estas personas eran los receptores privilegiados del favor de Dios. Ser bendecido es estar en el mejor estado de todos. Es decir, gozas del favor y la alegría divina. Es decir, que he recibido el aplauso del cielo. Es decir, que estáis disfrutando del favor de Dios. Entonces el sermón del monte comienza describiendo a quién gozan del favor de Dios. En los primeros 11 versículos leemos acerca de quienes tienen el favor divino y la bendición de Dios. Y notarán que la condición para ser bendecidos se da tanto en el presente, Mateo 5, versículo 3 y el 10, como también ahí está: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es presente. Versículo 10:
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero también tiene a ver con el futuro. Capítulo 5, versículo 4 al 9. Mateo 5. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El presente o el futuro. Futuro. El favor de Dios, si bien se enfoca y se cumple en el futuro, comienza ahora en Cristo. Esta es la buena noticia del reino. Las personas pecadoras pueden recibir el favor de Dios. Las personas pecadoras pueden ser bendecidos por Dios y disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. En resumen, una persona bendecida es aquella que gracias al amor y la gracia de Dios disfruta en el presente y tiene la promesa de recibir en el futuro el favor divino, independientemente de su condición personal terrenal. Hermanos, ha llegado el nuevo Moisés, el tan esperado libertador del mundo. Jesús es elegido por Dios como Salvador. Realiza milagros, atraviesa las aguas, va al desierto y luego sube a la montaña y proclama el pacto del reino de los cielos. Hermanos, al leer las palabras de ese sermón, es para conmoverse. Al saber que el favor y la gracia de Dios están disponibles para quien se arrepienta y sigan a Jesús. En Éxodo 34, versículo 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinai, traía en sus manos los dos tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Moisés bajó de la montaña y su rostro se iluminó porque había estado hablando con Dios. Moisés baja y guía a su pueblo a la tierra prometida. En Mateo 8, versículo 1, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. ¿Y qué Juan registra? En Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo
el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¡Wow! Jesús es quien guía a su pueblo al reino de los cielos. Así que escuchemos con esperanza, asombro y admiración al escuchar que podemos tener el favor de Dios y entrar en el reino de los cielos. Esto es increíble. Y es ahí que cerramos la introducción del Sermón del Monte. Y ahí empieza entonces Mateo 5, donde Jesús habla el siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insultan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que os predicaron. Hermanos, hay dos aspectos acá. A partir del domingo que vamos realmente empezar a ver cada bienaventuranza de las Escrituras, que no sea solamente un sermón para decir, mira Jesús cómo decía, cómo. No, la idea es entender si estamos realmente en el reino de los cielos. Porque es muy fácil, por nuestra propia naturaleza, decir, no, yo estoy en el reino, y ignorar las verdades que están en las Escrituras. Entonces la idea es, mi hermano, ore. Elija a alguien de tu confianza que va a ser alguien que va a orar contigo, alguien que va a caminar contigo, alguien que te va a hacer preguntas, porque Jesús nos va a confrontar. No puedes decir que soy parte del reino de los cielos cuando Jesús nos está diciendo, ama a tu enemigo, pero vos odias a tu hermano. Humanamente tú puedes decir, no, pero yo solamente tengo problemas con él. Humanamente puedes decirlo, pero eso no te hace ciudadano del reino del cielo. Esta es la verdad. No vamos a caer en esa trampa de pensando, bueno, yo me voy a la iglesia, bueno, mi vida. No estás dentro. Por eso hay el arrepentimiento. De decir, ¿sabe qué? Esto es duro. Porque el Sermón del Monte, hermano, va a exponer nuestros corazones. Va a exponer. Entonces es importante que tengas un hermano para poder sostenerte y decir, ¿sabe qué, hermano? Sí, estamos cortos de esto, pero podemos arrepentirnos de cambiar. Yo tengo mucho que arrepentirme. Y estoy seguro que tú también.
Estoy seguro. Entonces, mi hermano, empecemos a orar por nuestro propio corazón. Es muy fácil orar para aquel hermano, aquella hermana. Pero te pido, mientras vamos entrando en el Sermón del Monte, pido que ores por tu propio corazón, para que Dios realmente te muestre qué cosas te están haciendo no hacer parte del reino del cielo. Porque esto va a ser difícil. Entonces, y esto es bueno para nuestro corazón, para no estarnos ahí engañados. No, yo hago parte de la iglesia de ICOC y por eso estoy. No se trata de hacer parte de ICOC, tiene que ver de su relación y obediencia a las escrituras. Esto va más allá solamente de tener tu nombre en la lista de la membresía de la iglesia. Es mucho más que eso. Es realmente para sentar y ser honesto, porque que la verdad sea dicha. Y nosotros sabemos, y yo no tengo que estar acá enfrente y decir, hermanos, muchos de nosotros estamos perdiendo la marca del reino de Dios. Estamos perdiendo la marca. Y el Sermón del Monte nos va a ayudar a volver en el camino, si realmente queremos volver en el camino. Y también va a exponer quién no quiere volver en el camino. Vamos a orar para la Santa Cena.